creo más del lado de la persona, del ser humano, que de un tema netamente profesional. Que uno va forjando su desarrollo profesional y no necesariamente estás encasillado por tener una profesión o tenemos una ventaja porque obviamente tenemos herramientas y habilidades, eso puede ser un plus, pero también hay personas que no necesariamente son psicólogos y que tienen esta habilidad innata y que son muy buenos oyentes y no necesariamente tienen que tener la profesión. Entonces, más que un tema de carrera que te marque, creo que es un tema de persona, de actitud, de voluntad, de disposición. ¿Cómo se transforma la cultura de las empresas en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Jessica Quijano, psicóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un MBA por la Universidad ESAN, un máster en Marketing Intelligence por ESIC Business and Marketing School de Madrid. Tiene más de 18 años de trayectoria profesional liderando equipos de gestión humana, desempeñando un rol estratégico en la toma de decisiones en diversos sectores en empresas como Topitop, Farmex, Dreams, Sasa y es miembro de la Junta Directiva en la Comunidad de Talento a Perú. Actualmente, Jessie es gerente de gestión humana en Olva Courier, empresa con más de 35 años en el mercado de logística de última milla. Ahora sí, disfruten de esta tan entretenida e interesante conversación que tuve con Jessica Quijano. Oye, tú has estudiado en San Marcos. Sí, de San Marquina. ¿Cómo les dicen ustedes? Ustedes no se dicen promo, ¿cómo se dicen? Base. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser esa? Estamos por base allá. Base 93. Empecé a estudiar en el 93. Sí, ya suena mucho. Sí, base 93 y egresé en el 98. Mira, entré justo en la época de que sacaron a todos cuando lo tomaron los militares, entraron, y me acuerdo que el Cachimba entré el primer día y entraron todos los militares, hubo bombas lacrimógenas, horrible, horrible, y yo dije, no regreso nunca. Y mira, tomaron la ciudad y gracias a Dios dentro de todo, un poco que se ordenó, no tuve los problemas de otras promociones anteriores a la mía que terminaban creo en 8 años, en 10 años por el tema de las tomas, pero terminamos en el tiempo establecido, ¿no? No hubo mayor problema, gracias a Dios, pero sí, la primera impresión que tuve el primer día que llegué para el tema de Cachimbo fue terrible, porque fue la toma justo ese día de la universidad, entraron todos los cachiquitos con bombas y toda la gracia. Así que, Y la presencia militar se sostuvo a lo largo de varios meses, imagino. sí, claro, se quedaron, tomaron sobre todo las residencias de los estudiantes, que habían muchos ahí infiltrados al terrorismo y que tenían tomada toda la universidad, pues, ¿no? Mucha política. En los primeros meses todavía habían algunos movimientos todas en clase y podían entrar a hacer arengas, ¿no? Entonces era medio complicado y chocante, sobre todo que, o sea, yo chivolaza en ese tiempo y no tenía esa experiencia, ¿no? Y un poco fuerte, pero como entraron ya los militares, pusieron orden de alguna otra forma, probablemente no de la mejor, pero sí, gracias a Dios, el tema se ordenó. Y también las clases se respetaban, los tiempos también se organizaron de mejor forma, ¿no? Pero sí, yo entendía que las promociones anteriores tuvieron una vida un poco más dura y más compleja porque habían años en los cuales tomaban y no podían tomar clases y perdían un año, 2 años, y muy penosa, ¿no? Esa época. Bueno, como para todo el país, no, en realidad, pero bueno. O sea, lo que me llama justo más la atención es que estemos recordando ese momento y además en el contexto en el que estamos hoy mismo, ¿no? O sea, hoy día, en vivo, eso usualmente no lo hacemos, pero ya que empezamos a conversar de esto, hoy acaba de ser finalmente vacada Dina Boluarte y ha entrado el nuevo presidente que tiene muchos cuestionamientos y tal. Es un momento súper convulso, ¿no? Vienen probablemente meses de incertidumbre, largas semanas de incertidumbre hasta saber cómo se logra alinear esto. Esto tiene una implicancia, ya entrando hacia la parte profesional, tiene una implicancia también en los equipos, ¿se sienten los equipos a veces?
Mira, yo creo que sí tiene implicancias, ¿no? Sobre todo porque de todas maneras afecta a la economía y afecta a la economía de todos de una u otra forma, son golpeados, ¿no? Sobre todo, ya tenemos una población bastante golpeada por la situación económica, la criminalidad y de hecho, pues que se sumen temas de poca inversión por parte de las entidades privadas, por ahí viene el tema de también desconfianza y por ende también pérdidas a veces de generar más empleo sobre todo, ¿no? Entonces, sí, nos afecta por todos lados. Me apena mucho que estemos en una situación tan pesada. Dentro de todo, la economía se ha mantenido de una u otra manera, ha aguantado muchos golpes, pero no sé con todos estos cambios si pueda seguirse manteniendo ese tipo de estabilidad económico que se ha habido un poco aislado, ¿no? De lo político, pero no sé cuánto más resista y en realidad sí nos preocupa porque impacta a todos, ¿no? Y en la medida que impacta a las organizaciones, impacta a las familias, ¿no? Sí, pero algo bien chévere. De hecho, hay un estudio que yo leí hace tiempo que hablaba que hay dos países en el mundo particularmente que a pesar de sus crisis políticas, sociales, lo que sea, nunca paran, ¿no? La India y Perú. Y es como, claro, acá cuántos presidentes en un número determinado de años, la gente piensa que estamos locos vistos desde fuera y tal, pero igual la gente tiene que salir a trabajar, el nivel de informalidad va empujando la economía de todas maneras y tal, los trabajadores tienen que seguir trabajando, etcétera, no se paraliza. A veces parecería que eso es bueno porque finalmente llega el sustento a la casa, ¿no? Pero por otro lado, a veces es malo porque no se generan cambios realmente contundentes que debería necesitar un país como el nuestro. Sí, mira, en realidad justo la vez pasada fui a una exposición con el Congreso de Gestión Humana y justo comentaba un economista y decía que en realidad a veces los peruanos miramos mucho lo malo y no vemos lo bueno. Y uno de los puntos buenos que él comentaba era justo lo que tú decías, ¿no? Que el tema económico, al margen de lo político y lo movido que pueda ser, siempre el Perú está dentro de todo estable y comparado con otros países de la región, pues todavía estamos, digamos, dando la hora, ¿no? Si nos comparamos con ellos, pero nuevamente, ¿no? Ya es un poco la preocupación porque ya cuando hay un tema de criminalidad, ya son otro tipo de variables que pueden, no sé qué tanto se pueda sostener la economía dentro de todo con este tema, ¿no? Porque ya cuando entra el tema de desconfianza en las inversiones, ya el tema se pone más complicado porque hay salida justamente de estos grandes proyectos que podrían venirse generando, ¿no? Y el otro problema creo también es por el lado del tipo de cómo mueves esta economía, ¿no? Hay un tema de informalidad bastante alto, entonces no se trata solamente de que, claro, como tú bien dices, salen los trabajadores, los emprendedores, hacemos y trabajamos en el día a día y movemos la economía, pero digamos no pasamos a una economía formal, que es lo que buscamos, ¿no? El grueso de la población está en trabajos informales y en provincias el tema es mucho más crítico. Creo que la vez pasada justo él también lo comentaba y hablaba algo de más del 80 y tantos% que trabajan de manera informal en provincias. Entonces, ¿qué tipo de estabilidad y qué tipo de crecimiento y garantía le pueden dar a sus familias a futuro? Y también el tema profesional, en la medida que te tienes que dedicar a vivir en el día a día y trabajar, pues no te permite desarrollar otro tipo de competencias, dedicarte a una educación una educación mejor para tus hijos. Entonces, todo esto va degenerando un poco a la larga, impactándonos de una u otra forma en los resultados a futuro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Personalmente, te agradezco mucho que me hayas acompañado en este viaje. O sea, es coyuntura pura y dura. O sea, para quienes vean este podcast y no entiendan qué es lo que está sucediendo, ha sido hace horas, literalmente, que ha ocurrido esta vacancia de la presidenta, que tenemos un nuevo presidente. Entonces, todos los peruanos en general estamos así como muy impactados, un poco en shock de lo que ha sucedido con la velocidad de lo que ha sucedido esto, ¿no? Entonces, es bueno marcarlo y dejar registro, me parece también además en el propio podcast, y me da mucho gusto de que hayas reflexionado conmigo en esto. Así que, sin más, ahora sí, necesito darte la bienvenida. Jessy, por fin lo hemos logrado, después de varios intentos. Qué loco que haya sido hoy. Bienvenida a Cultura Empresarial, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Jess, ahora sí, yo una de las cosas que suelo hacer en el podcast es que me gusta ir un poquito más allá. Yo quisiera preguntarte, quizás, ¿cuál es esa rutina que tú tienes en tu día a día? ¿Cómo empiezan tus días? ¿Hay algo distinto que hagas que la gente no sepa? A ver, me gusta hacer actividad física. Normalmente me levanto y generalmente voy al gimnasio a hacer un poco de pesas, un poco de cardio, siento que me activa. Los días que no puedo hacer deporte, no me siento con la misma vibra, entonces sí, para mí es importante tener estos espacios. Y a veces cuando no puedo hacerlo en la mañana, luego al final del día, o sea, siempre trato de tener esta actividad que es como un espacio para mí.
porque me permite relajarme, me permite desenfocarme del trabajo, de los problemas que podamos tener, de las cosas que puedan surgir. Y también creo que es por un tema de calidad de vida, ¿no? A futuro, de que cuidarse. Entonces, a mí me encanta hacer deporte, por ahí he hecho algo de correr, también por ahí me gusta, a veces nado. Entonces, todo lo que me mantenga activa, porque es parte también creo de mi personalidad, tengo que estar haciendo cosas, entonces ahí estoy. Y después, bueno, durante el día ya comienza la labor, vuelvo a mi casa, veo a mis hijos, dejo las cosas ordenadas y salgo a trabajar. O si me toca hacer, pues, remoto, estoy en la casa, en mi espacio, también en mi oficina, porque sí necesito un espacio para poder avanzar y trabajar. Y ya el día fluye entre llamadas, coordinaciones, trabajos en equipo, reuniones y ya al cierre de la noche nuevamente conexión con la familia y nada. Y los fines de semana sí, totalmente disponible para mis hijos, para mi esposo, para salir, para pasear con ellos, ¿no? Siempre tratamos de buscar horas de tiempo, sobre todo que tengo dos hijos ahí que ya están creciendo y que en el corto plazo probablemente ya tengan sus propias agendas, así que tratemos de aprovechar siempre al máximo el tiempo que nos quede todavía cuando ellos están disponibles. Qué chévere. Dos preguntas tengo. La primera es, o sea, ¿se siente un cambio a nivel personal cuando haces ejercicio versus los días en que no lo haces? ¿Ya tu cuerpo te lo pide, te lo exige? ¿Sientes un bajón? Para mí sí, o sea, ponte que por ahí he tenido algún tema de salud que me ha impedido hacer actividad física y de hecho que siento la diferencia. A mí el ejercicio me energiza, entonces me predispone para actuar, me predispone para estar atenta, para poder gestionar más rápido, me activa un montón y sí siento la diferencia. Creo que equilibra también el bienestar emocional. Justo hoy día es Día de la Salud Mental, también hoy día en la mañana hemos tenido una capacitación con la psicóloga respecto a la importancia del manejo del estrés y cómo esto nos impacta. Entonces, creo que también es importante, así como cuidamos la salud física, también cuidar nuestra salud emocional y mental, ¿no? Bien, ahora sí, yo quisiera contigo como retroceder en el tiempo y quiero que nos vayamos hacia los inicios de tu carrera profesional. Sé que en algún momento, durante un tiempo, estuviste un par de años en Top y Top, que probablemente fue el inicio de tu carrera. Antes de eso, debes haber tenido unas cosas y tal. Pero ¿cómo era esa Jessica en esa época? ¿Qué cualidades, qué características tenía que se sostienen hasta el día de hoy? A ver, a mí siempre me ha gustado aprender. He tenido la suerte de contar con referentes importantes a lo largo de mi vida profesional. Algunos complejos, otros mucho más accesibles, pero de todo se aprende. Creo que he tenido la posibilidad de trabajar en diferentes organizaciones y rubros distintos y eso es lo que me gusta y siento que me ha enriquecido mucho la visión que puedan tener las demás personas, sobre todo a veces de carreras diferentes a las mías, porque tienen enfoques distintos. Entonces, todos esos detalles suman y creo que lo que mantengo hasta ahora es esas ansias de seguir aprendiendo. Me gusta siempre estar involucrada, actualizada, de partir con profesionales, conocer otras experiencias, buenas prácticas en otras empresas para ver qué podemos implementar dentro de la organización. Entonces creo que es una característica que siempre he tenido, el ser muy curiosa y buscar siempre nuevas formas de ver las cosas, no ir siempre con solo mi enfoque, sino poder tener una apertura para poder aprender de los demás. Qué chévere. Ese paso en Top y Top fue probablemente la primera vez en donde tú topas con la masividad de una planilla de ese tipo y tal. ¿Cómo era esa época? ¿Cómo fueron esa primera experiencia? Mira, de esa primera experiencia recuerdo que fue una época de mucho trabajo, mucha carga laboral. Como tú bien dices, éramos una masa crítica bastante grande. Y era un tema, yo entré con ellos primero para ver el tema de tiendas y teníamos tiendas a nivel nacional y te lo juro, que recuerdo claramente que el sonido del teléfono lo sentía todo el día porque teníamos que atender a los administradores de tiendas para darle el soporte desde el lado de gestión humana y era constante, entonces era full demandas, pero también era rico porque sentía que aportaba mucho y sobre todo porque eran casuísticas de personas que no necesariamente estaban vinculadas a gestión humana y que tenían que cumplir ese rol, que para ellos también
era un gran reto, ¿no? Eran los administradores de las tiendas, pero cumplían multifunción porque tenían que ver desde la logística, la atención al cliente y también la parte de gestión humana. Entonces, a mí me tocaba brindarles el soporte a ellos desde el lado ya de personas. Entonces, fue una experiencia bonita. Y lo otro que recuerdo mucho de Topito es que aprendí mucho del lado legal. Me tocó trabajar con el abogado de la empresa en Topito, que era un referente, un señor muy adulto, pero era un encanto de persona. Aprendí mucho en normativa laboral con él, me enseñó mucho, que creo que era la parte que yo soy de formación psicóloga, entonces comprenderás que la parte legal no era muy fuerte. Y él tuvo mucha paciencia conmigo y tengo muy bonitos recuerdos de esa experiencia porque aprendí un montón de temas legales y él siempre me decía, usted tiene pasta para ser abogada, me decía. A mí me encantaba porque de verdad es que son de esas personas que dejan huella y bueno, ya no está con nosotros, hace buen tiempo ya nos dejó, pero creo que son personas que marcan y que tienen ese tipo de carisma y de preocupación por dejar huella en las personas que tienen contacto con uno, ¿no? Después de esa experiencia, además, qué bonito que lo hayas logrado compartir con alguien que de cierto modo te haya acompañado, te haya coacheado, te haya abrazado, ¿no? En ese proceso. Después de esa experiencia en Topito pasaste a Cinea. Siempre suelo hacer además esto y me gustaría que tú me ayudes. Para quien no sabe realmente qué es Cinea, qué se dedicaban, qué era lo que hacía, cuál era el contexto en el que estaba en esa época. A ver, en esa época era Iberoamericana de Plásticos, ahora me parece que es Cinea. Es una empresa que me acuerdo que hacíamos los sacos de polipropileno y hacíamos las tapas de botella para las gaseosas, todo lo que era plástico. La sede está en Lurín y era bien interesante, era fuerte operación, teníamos mucho personal operativo y me tocó un poco implementar muchos temas de gestión humana porque era una empresa que la había adquirido el Grupo Fierro en ese tiempo y estaba en todo el proceso de implementación y también estábamos queriendo, bueno, la empresa quería certificar a nivel corporativo todo el tema de sistema integrado de gestión. Entonces me tocó aprender mucho también de todo el tema de ISO y desarrollar con ellos todo el tema de políticas, buenas prácticas, capacitaciones. Me gusta mucho también participar en los temas de la operación propiamente. Me gusta ir a planta, conocer un poco la realidad, conocer los procesos para entenderlos. Y fue una época bien bonita también para mí. Tuve un acompañamiento del líder de la empresa, Sergio Bravo era mi gerente general, y también fue una persona muy capa, bastante joven, pero con mucha visión, muy analítico, muy rápido, muy dado a la acción y a los resultados. Y me gustaba el ritmo que manejábamos en ese tipo de organización porque estabas al 100 y es un ritmo que a mí me gusta tener. Entonces me sentía bastante cómoda en esta empresa. ¿Cómo se veían en esa empresa, en ese momento que tenía el otro nombre, los proyectos de mejora continua? Mira, nosotros estuvimos en todo el proceso de implementación, desde la documentación, porque tú sabes que el sistema integrado de gestión es un tema también bastante documentario, ¿no? Hay mucho tema de procesos y procedimientos que establecerse. Se optimizaron muchos temas a nivel operativo, básicamente. Recuerdo mucho, como bueno, cuando uno retrocede en el tiempo va recordando cosas. Me acuerdo mucho de un trabajador. Mira, me hace acordar que trajo una propuesta de mejora, porque nosotros en este tiempo procesábamos sacos, pues, ¿no? Sacos y lo que hacíamos era todo, desde el hilado, la formación del hilo de la rafia para hacer los tejidos y después los tejidos en las circulares hacer los sacos. Y él promovió un área que después se implementó, que era de este reciclaje de productos plásticos. Y comenzamos a tener una unidad de negocio a raíz de una buena propuesta de un colaborador que era, me hace mucha gracia comentarlo porque era un colaborador que en un principio, como era visto como una persona un poquito conflictiva, muy crítica a todo, y creo que lo que quería era que la escuchemos, y nos acercamos mucho a él. Ay, qué pena que no me acuerdo su nombre, pero al final se volvió un aliado de la organización y, como te digo, promovió todo un día de negocio nueva y se implementó todo el tema de reciclaje de plásticos con él. Y creo que ese tipo de cosas se fomentaron mucho, ¿no? El hecho de poder traer algunas ideas de mejora que están netamente en el campo, en los que están vinculados a la operación. Y eran ellos quienes generaban estos procesos de cambio, ¿no?
Y acá quiero hacer una pregunta que se me viene a la mente de pronto, justamente porque era que ¿tú crees que si tú no hubieras participado, pero además con el perfil que tienes como psicóloga, no te hubieras realmente, o sea, no hubieras impulsado que todos le tomen atención, que le escuchen y tal, probablemente eso no hubiera ocurrido en otro contexto en donde, no sé, el jefe de recursos humanos no hubiese sido psicólogo, sino de pronto era ingeniero industrial y tal? ¿Ahí crees tú en el perfil de quienes lideran las áreas de recursos humanos y que vienen del área de humanidades cierta tendencia a escuchar más, a reconocer más algunas señales que los trabajadores den? Bueno, yo creo que tenemos una ventaja por la formación, pero no creo que podríamos generalizar, ¿no? Yo creo que en todas las profesiones vamos por el lado humano, por el lado de persona, que por el lado de profesión propiamente. Yo soy una convencida, porque lo he visto en el campo, de que uno va forjando su desarrollo profesional y no necesariamente estás encasillado por tener una profesión u otra. Entonces creo que sí tenemos una ventaja, porque obviamente tenemos herramientas y habilidades, eso puede ser un plus, pero también hay personas que no necesariamente son psicólogos y que tienen esta habilidad innata y que son muy buenos oyentes y que tienen mucha cercanía y no necesariamente tienen que tener la profesión. Entonces creo más del lado de la persona, del ser humano, que de un tema netamente profesional. Súper bien. Oye, ahora sí, yo quiero ir a esta parte que era lo que me tenía, y de hecho la última vez que nos vimos y no pudimos grabar, que era lo que a mí me tenía como súper inquieto, y es esta experiencia en Farmex, porque quieras o no, fuiste coordinadora en Topitop, luego pasaste a esta empresa de plásticos que ahora se llama Cinea, pasaste a ser ya jefa, pero luego pasas a Farmex a ser ya la gerente de recursos humanos, y es además donde está el grueso de tu experiencia laboral en esa época, ¿no? Tuviste más de 7 años ahí. ¿Cómo fue ese momento? Primero lo que quiero entender es cómo llegaste a Farmex, o sea, ¿cómo fue? ¿Te buscaron, te jantearon? ¿Cómo fue ese viaje? Mira, en realidad fue un hunting interno. Lo que pasa es que Farmes es parte del Grupo Fierro. El Grupo Fierro tiene inversiones en diferentes rubros. Entonces, claro, entonces yo en ese tiempo, como te comenté, estaba en Iberoamericana de Plásticos, que era la empresa, digamos, de plásticos del grupo, y con ellos me tocó hacer la implementación de todo el tema de ISO y el tema de gestión humana como área, ya más, con una visión más de desarrollo organizacional, más desde ese lado. Y Farmex era una empresa también del grupo que no tenía el equipo de gestión humana. Básicamente, sí tenía una persona o dos personas, me parece, pero era un poco más en el tema de planillas, remunerativas. Entonces, obviamente querían que vaya yo a esta otra unidad de negocio, un poco a trabajar más o menos lo que habíamos tenido la oportunidad de trabajar en Iberoamericana. Y es así como llego a Farmex, que es una empresa de comercialización de agroquímicos. Entonces, el grueso de la población allá eran ingenieros agrónomos, con quienes me tocó también trabajar, y también teníamos una planta de espárragos que también era parte del negocio. Entonces me tocaba ver por ahí este tema y también el tema, pero el fuerte, digamos, que era Farmes, que era una empresa de agroquímicos. Y bueno, hay una oportunidad también muy, muy bonita. El gerente general, Oscar Divos, era mi gerente general, una persona con una actitud y un carisma muy, muy lindo, muy cercana. Y con ellos trabajamos todo el tema de la implementación y también el tema de ISO, porque también hicimos la certificación para la gestión humana en tema de ISO. El grueso, como te comentaba, eran ingenieros agrónomos, pero la empresa comercializaba todo lo que era el tema de agroquímicos, y ahí era la complejidad a veces con los perfiles, ¿no? Necesitabas personas con un perfil comercial, pero que te dieran la formación como ingenieros agrónomos. Entonces, encontrar ese tipo de características en una sola persona, que sean ingenieros agrónomos, pero que además tengan la vena comercial, era un poquito lo complejo. Y ahí desarrollamos un proyecto bien bonito, que era el semillero, porque teníamos el problema de que trabajábamos mucho con ingenieros agrónomos de la agraria, pero nosotros estábamos a nivel nacional. Entonces nos costaba carísimo pues tener que trasladar de Lima a provincias, a jefes zonales, ¿no? Para ver el tema de las ventas. Y comenzamos a trabajar semilleros a nivel nacional, y me permitió viajar mucho, porque comenzamos a tener convenios con universidades en provincias para captar talento joven, muy jovencitos, y desarrollábamos con ellos planes
de implementación, de desarrollo con ellos, pero evaluábamos varios aspectos, no solamente el lado técnico, sino también cualidades más de habilidades sociales que puedan tener, algunas características que te permitan hacer línea de carrera dentro de la empresa, porque queríamos desarrollar líderes a mediano plazo en estas zonas, ¿no? En provincias. Entonces teníamos que buscar personas con esas características, pero ya de las zonas, de las localidades donde estábamos presentes. Y fue un proyecto bien, bien simpático porque, como te comentaba, tuve la oportunidad de viajar y conocer muchas provincias, las realidades, trabajar con los vendedores de esas zonas. Y muchos de estos chicos que entraron en su momento como trainees, pues ya entiendo que ya muchos están como líderes zonales, lo cual me da bastante alegría porque finalmente se logró y creo que es un proyecto que es más, me parece, pues me comentaron que todavía lo manejan, así que qué bonito de verdad cuando uno ve hacia atrás y ve que se lograron cosas y que impactó en vidas, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy gratificante desde ese lado, ¿no? Sí, ahí lo que me llama la atención es la idea de, claro, una cosa es abrir una oferta laboral y otra cosa es abrir una oferta laboral que implica además que yo sí te acompaño, que yo te voy a capacitar y que mi plan es que en la medida en que tú crezcas, entiendas y te capacites, te vas a quedar en la empresa y vas a crecer con nosotros y vas a poder desarrollarte. Sobre todo me llama mucho la atención además que estando en Lima se hayan ido a hacerlo a provincias. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde fuiste? Bueno, en realidad hemos sido norte chico, sur chico, centro, norte, sur, todo el Perú prácticamente, porque establecíamos primero convenios con las universidades para llegar, a veces ofrecíamos hacer una charla para los ingenieros agrónomos de la zona porque teníamos obviamente líderes que tenían esa expertise. Y era hacíamos trabajo de grupo assessment con los chicos y ver algunos talleres, se evaluaban ambos aspectos, y iba obviamente a ver el lado más humano, las competencias más blandas, y siempre iba con algún ingeniero que nos acompañaba para el lado más técnico. Y sí, realmente viajé por casi todo el país buscando talento. Y puedes creer que a veces nos tocaba que podíamos hacer la búsqueda y no encontrar el perfil que necesitábamos y nos veníamos sin la persona, porque pasaba. Entonces, sí éramos bastante exigentes, porque sí nos interesaba mucho de que fueran chicos que hicieran línea de carrera. Entonces, se trabajaba un plan anual con ellos, ¿no? Desde el acompañamiento, venían, después de los 6 meses, si mal no recuerdo, venían a hacer las presentaciones ellos a los gerentes para que los conocieran, para que tuvieran un espacio de exposición, para ir detectando ahí a quienes nos interesaba, ya que se queden con nosotros a largo plazo, y los chicos bien motivados, porque obviamente era su momento para presentar sus proyectos. Y sí, 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 lindos recuerdos de esa etapa también. Claro, pero también es real que las características de cada zona del país son diferentes. O sea, además te generan diferentes personalidades por idiosincrasia propia. Algunos son muchísimo más tímidos, algunos no han tenido contacto social, aunque hayan estudiado agronomía. Lo que probablemente en algunos casos es que lo que menos tienen es capacidad comercial, de socialización y tal, ¿no? Y claro, entonces eso es un reto, porque si estás buscando ese perfil tendrías que hasta ver como una chispa de este lo puede desarrollar, este no lo va a desarrollar. Correcto, correcto. Ese era lo complejo de los procesos, ¿no? Y sobre todo que muchos eran de Lima, entonces tocaba buscar jóvenes con harto potencial afuera, ¿no? Y se logró, en realidad sí, siempre hay chicos ahí que están bastante motivados y empoderados y que les gusta desarrollar proyectos. Yo creo que, como te comentaba hace un rato, ¿no? Más que un tema de carrera que te marque, creo que es un tema de persona, de actitud, de voluntad, de disposición. O sea, son otras cosas las que a veces entran a tallar y que marcan la diferencia, ¿no? Luego de eso, luego de estar en Farmex con esa experiencia tan rica que tuviste, pasaste ya a lo que es Dreams. ¿Qué es Dreams? A ver, Dreams es un grupo chileno que vino a hacer inversiones acá al Perú y se dedicaba al rubro de entretenimiento. En Chile, bueno, en Chile sí era más diversificado, tenían varios negocios, y también tenían lo que eran casinos. Ellos vinieron acá a comprar mucho los casinos en Lima y provincias. Sabes que para mí fue un mundo nuevo porque este, yo nunca había entrado a un casino a jugar, o sea, no es un poco mi estilo. No, o sea, yo cero conocimiento de casino. Y me entrevistó, me acuerdo, el gerente general, que era chileno y que hablaba muy rápido y que me costaba mucho seguirle y entenderle al comienzo, pero ya después obviamente con el tiempo ya le entendía, pero ellos tienen como que un dejillo así
que hablan demasiado rápido y a veces te es medio complejo, ¿no? Y bueno, ellos hicieron inversiones acá en Perú, compraron muchas salas de casino, implementaron el negocio acá y me tocó un poco acompañarlos en ese proceso de crecimiento de compra. Entonces, compraron Thunderbird, que era una empresa que tenía varios casinos en Fiesta, después tenían en Nueva York, tenían en provincias también teníamos en Cusco, en Tacna, comenzaron a comprar varios negocios, estuvimos trabajando con ellos sobre todo porque eran casinos que ya tenían años acá en el Perú y tenían personal bastante antiguo, que habían muchos de ellos crecido, porque algunos eran inversiones de familias y bueno, el grupo era más corporativo, no tenía otro tipo de visión de negocio, pero heredamos mucho personal que ya venía trabajando años, ¿no? En ese tipo de empresas y que muchos habían asumido las posiciones, digamos, de dirección o de supervisores, pero más que nada por antigüedad, ¿no? Entonces, con ellos nos tocó trabajar mucho tema de habilidades, muchos temas de talleres de productividad, de darle herramientas para que puedan gestionar de mejor forma. Con los equipos, ¿no? La llegada también a los equipos es un trabajo bien complejo, ¿no? Realmente el negocio trabaja 24/7, o sea, no para y teníamos también una cantidad bastante grande de personal, estábamos hablando de más o menos 1.000 personas, un poquito más, a nivel de todos los casinos y la idea era implementar una cultura alineada a las normativas del corporativo de Chile, pero también obviamente con matices de lo que queríamos fomentar nosotros dentro de Dreams y trabajamos con ellos muy de la mano, sobre todo con los mandos medios, ¿no? Dándoles a ellos herramientas. Ahora, una característica que tiene este negocio es que tiene alta rotación porque muchos de los que trabajan ahí, de los chicos, son bastante jóvenes o son estudiantes que están como que de paso. Entonces la rotación también era un poco alta a nivel, sobre todo del lado operativo. Y también pues trabajar con ellos, fidelizarlos, ¿no? Pero además tiene una complejidad y es el tema de los horarios, ¿no? Yo siempre he sabido que es como, está partido en dos. Yo tengo con una colega mía que trabaja, es gerente de recursos humanos en un casino muy grande en Lima. Ella me decía que cuando era hora de hacer la fiesta de año, tenía que hacer casi, casi dos fiestas, ¿no? Porque eran los que iban a entrar en la noche, tenían que tener como un almuerzo que se terminaba muy temprano porque luego entraban al siguiente turno y cosas así. Sí, creo que es una práctica común, claro. Yo también, cuando hacíamos la fiesta de aniversario, la fiesta de Navidad, era como que teníamos que turnarnos, porque no podíamos, agrupar a todos, pues no podíamos parar. O sea, el casino trabaja 24/7, como te digo, y teníamos que mantener la operativa. Entonces, hacíamos 2 fiestas de Navidad para todos nuestros colaboradores, para ir por grupos, segmentados, a veces hacíamos creo que hasta 3 en un momento hicimos. Pero sí, porque era complicado parar la operación. Era, sí. Sí, es que es al 100% y podrías tener cualquier tipo de incidencia o tema a cualquier hora, o sea, no es que tuvieras un horario definido, ¿no? Tú como líder tenías que estar disponible 24/7 en el buen sentido, ¿no? Porque estar atento a cualquier incidencia que se pueda dar ahí, ¿no? Jess, y laboralmente, legalmente, a los que trabajan en turnos noche, o sea, usualmente lo que se suele escuchar es, va, si vas a trabajar turno noche, se te paga doble. En este caso, ¿cómo está estructurado en los casinos? No se les paga doble, lo que pasa es que el turno tiene lo que corresponde por ley, ¿no? El turno amanecida tiene una diferenciación en cuanto al pago, que no tiene que ser un poco más del mínimo, que es el 35%, que es la base. Ahí, por ejemplo, lo que sí, por ejemplo, juega mucho a favor es en algunos casos, sobre todo en la parte de restaurantes, porque tú sabes que todos los casinos tienen que estar acompañados o bien de un hotel o bien de un restaurante para poder operar. O sea, es un requisito indispensable. Tú no puedes gestionar un casino si no tienes esa condición. Entonces sí teníamos mucho personal y ellos, sobre todo, a veces temas de propinas, por ejemplo, siempre tenían por ahí ese tipo de beneficios. Los promedios de sueldos estábamos un poquito por encima de los básicos para poder manejar un poco la diferenciación, pero los horarios no es que se le pague doble en la amanecida, ojo, los dobles se pagan cuando corresponde, que eran en los feriados, como cualquier otra organización, ¿no? Cuando son los feriados o los días de descanso, que en general evitábamos porque la idea es que cada persona tenga su periodo de descanso y sobre todo las personas que trabajan como dealers, ¿no? Los dealers, por ejemplo, tienen
mucho cansancio mental, porque tienen que estar recontraactivos. Nosotros teníamos una sala donde ellos cada cierto tiempo tenían que bajar a descansar un rato porque no podían estar todo el tiempo atendiendo en las mesas porque el desgaste también mental es fuerte, ¿no? Tienen que estar concentrados y un error pues puede ser una complicación fuerte para el negocio. Entonces, sí teníamos como salas de descanso para ellos donde podrían reposar, descansar y volver a reactivarse. Rotaban un poco para poder atender, sobre todo en los horarios de amanecida, que eran los de mayor demanda en las mesas. Y ya que estuviste ahí 3 años, casi 4 años, ¿sí ocurrió que entonces entraste a jugar o no? A ver, no. Te cuento por qué. Lo que pasa es que es por política. Nosotros por política no podemos jugar en el casino donde trabajamos. Entonces la empresa, ninguno de nuestros colaboradores podía jugar dentro de nuestros casinos. Y en realidad casinos no hay muchos como casinos, ojo, ¿no? Porque tragamonedas hay un montón, pero casinos propiamente son poquísimos, ¿no? O sea, pocos en proporción. No dicen, debe haber muchos, pero mira, en el tiempo que yo estaba, habían como 27 casinos, creo, en Perú, y nosotros teníamos que como 10 más o menos. Entonces teníamos un buen número de los casinos. Y y no, por política nosotros no podíamos jugar. Si queríamos jugar, teníamos que ir a la competencia. Así que por ahí te cuento que a veces se daba. Algunos no sé, pues gerentes por ahí les gustaba eso jugar y tenían que ir a jugar a otro lado, pero no podían jugar en la empresa, estaba prohibido. Entonces era parte de la política. Ni por eso tuve la oportunidad, mira qué gracioso. Pero sí acompañaba a los chicos en la sala, aprendía algo por las capacitaciones con los chicos, pero no me aventuré a probar suerte por ahí. Me llama mucho la atención eso que acabas de decir, las capacitaciones. Se hacían capacitaciones constantes. ¿Cómo se capacita a alguien que trabaja en un casino? No hablo de la parte administrativa, naturalmente, imaginarás. Claro. No, sí teníamos que hacer escuelas, sobre todo para dealers. Lo que pasa es que en el mercado los dealers eran muy peleados, porque muchos de ellos se los llevaban pues estas empresas de turismo, ¿no? Y cuando perdíamos por ahí algunos dealers y teníamos escuelita para dealers, entonces teníamos ahí algunos chicos que entraban para otras áreas como atención de servicio, meseros, que querían aprender a ser dealers. Nosotros armábamos cada cierto tiempo una escuela donde ellos podían participar, inscribirse y los capacitábamos para que pudieran después asumir esas posiciones que eran un poco más complejas, ¿no? Pero sí, era una constante capacitación porque en el mercado no es que hubiera gran oferta de este tipo de perfiles. Entonces, sí, teníamos mucha capacitación interna para esos puestos. Qué interesante, qué interesante. Oye, Jess, luego de eso, sin duda, además tienes una experiencia más, pero necesito saltármela porque quiero ir a hablar de fondo de lo que es hoy tu realidad y dónde estás trabajando, que es Olva. Entonces, quiero pedirte este ejercicio nuevamente y que nos pongas en contexto para quien no necesariamente es peruano o conoce qué es Olva, que nos expliques qué es Olva, por favor, va a ocurrir. Bueno, Olva Corrier es una empresa de logística de última milla. Nosotros nos encargamos de llevar la paquetería al usuario final, por eso es última milla. Y bueno, tenemos presencia a nivel nacional. Eso es lo que respecta a Olva. Y tenemos también Olva Box, que nos permite, bueno, los clientes les permite comprar en Estados Unidos y en Europa. Y tenemos una casilla en Miami, a través de la cual traemos su paquetería. O sea, tú entras a la tienda y que desees en línea, compras lo que desees y pones nuestra dirección postal que está en Miami y nosotros lo traemos, tenemos nacionalización aquí y te lo entregamos en tu casa. Entonces hacemos estos tipos de servicios. Además, brindamos servicios a estas empresas, más que nada asiáticas, que han entrado mucho al mercado y que obviamente buscan empresas como la nuestra, que son empresas serias que puedan hacer las entregas de sus paqueterías de última milla. Entonces, trabajamos tanto con B2B como B2C para la atención a nuestros clientes. Y bueno, estamos ya 38 años en el mercado, llegamos hasta el punto más alejado del Perú. Contamos ahí con personas que tienen muchos años trabajando con nosotros. Yo cuando entré a Olva, una de las cosas que me sorprendió, a pesar de ser una empresa logística que normalmente por el tipo de servicio, de perfiles que manejamos, que son motorizados, choferes, tenemos es también una rotación relativamente alta. En el caso de Olva no, en el caso de Olva tenemos una rotación muy bajita, no es un dolor para nosotros el tema de rotación y creo que tiene que ver mucho con la mística y con el tema del cuidado que se tiene por las personas. Entonces, nuestra rotación no termina siendo un dolor para nosotros. Tenemos gente que tiene muchos años, que se han entrado desde inicios
y que han hecho su vida laboral y que hasta ahora nos acompañan. Entonces, aquí hay una mezcla muy marcada de diferentes generaciones que están presentes actualmente con nosotros. ¿Qué diferencia una empresa como Olva de quizás la empresa por excelencia que fue como Serpos? ¿Qué es Serpos, no? Em, Porque cuando uno, por ejemplo, se va al extranjero, uno va, por ejemplo, a España, ve que Correos, que es la versión estatal, mueve y domina por completo el mercado, ¿no? O sea, realmente lo hace bien, lo hace súper bien, ¿no? Y se llama, supongo que son como súper fuertes. ¿Es un tema de inversión, es un tema de innovación, es un tema de empujar a nivel empresarial? O sea, es una decisión nada más el poder hacerlo? Mira, Olva es una empresa familiar, pero es una empresa familiar, yo diría en ese sentido, muy disruptiva, en el sentido de que estamos muy orientados a generar innovación, alineados siempre buscando una mejora continua, estamos trabajando muchos temas que tienen que ver con automatización de nuestros procesos, ¿no? La pandemia fue un detonante, por ejemplo, para nosotros para agilizar todos los temas en el trato y la relación con el cliente. Ahora todo es en línea, o sea, ya nuestros clientes no tienen que hacer la hipercola para ser atendidos, sino que todo lo hacen en línea y simplemente llegan a la tienda y dejan la paquetería, por ejemplo, ¿no? Y trabajamos también temas de agilidad, de temas de experiencia en el servicio. Entonces estamos muy abocados en temas actuales y buscamos siempre implementarlos en la medida que generen valor a nuestro cliente, tanto interno como externo. Entonces, por ese lado, yo creo que una variable fundamental que tiene o lo es que te permite gestionar, a pesar de ser una empresa familiar que normalmente uno dice, ay, a veces son medios estructurados para nada, y yo creo que ha contribuido mucho la visión que tiene el líder, el fundador, en este caso el señor Anderson, que siempre ha sido muy abierto a innovar. Me acuerdo cuando entré me decía, Jessica, ¿cómo hacemos para que ya pasara remoto? ¿No? Totalmente, ¿no? Disruptivo. Decía, no, porque sí hay que generar otro tipo de espacios y siempre estaba pensando en cosas nuevas de hacer las cosas, nueva forma de hacer las cosas y justo yo entro a trabajar temas de transformación cultural acá en Olva, porque él también ya estaba dando un paso al costado y estaba entrando en la nueva generación y le da digamos, la gerencia general, le pasa la nueva gerencia a Italo Basile, que es el actual gerente general en Olva, y que también tiene más o menos el mismo ritmo, ¿no? Siempre está viendo, buscando, está siempre vinculado a las personas y siempre generamos espacios para poder innovar, hacer las cosas de manera distinta. Entonces es un poco nuestro día a día, es como vivimos, buscando siempre mejora continua, escuchando y por ejemplo, algo que me gusta mucho de la gerencia general es que está siempre yendo a las diferentes sedes, buscando tener estos espacios de reunión y de relación con los equipos para poder levantar oportunidades, pero también para escucharlos, que creo que eso es importante. ¿No? En la medida que las personas sienten que tienen ese espacio para poder expresarse, conectar, también promueven ideas innovadoras que pueden generar beneficio al negocio. ¿No? Entonces, Sí, y eso es lo que yo siempre, lo que siempre sospechaba, ¿no? Cuando uno ve a Olva y ve a la situación en la que se encuentra la versión estatal, uno dice, es que hasta que no entendamos que realmente las empresas estatales públicas tienen que gestionarse como si fueran empresas privadas, siempre van a estar por abajo, ¿no? Y es triste verlo, pero además es muy emocionante ver cómo Olva lo desarrolla y yo siempre sospechaba y decía, tiene que haber algo de gestión, de innovación, de siempre llevar al equipo hacia allá adelante y creo que es lo que más o menos has explicado. ¿Qué buenas prácticas tienen dentro de Olva que a ti te hacen sentir orgullosa? mira, a mí lo que me encanta de Olva es que podemos participar todos en diferentes proyectos. Trabajamos mucho por proyectos y son proyectos eh, dados de manera interarias, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos trabajando ahorita proyectos a nivel de comercial, donde participamos todos. Tenemos el proyecto de COE-Data, que estamos trabajando todo el tema de generar una cultura, de darle relevancia al dato para poder tomar decisiones con objetividad. Trabajamos temas tenemos un área de transformación e innovación que se encarga de empujar proyectos de mejora continua, que lo lidera Jessica Vázquez. Y eso también creo que es importante, ¿no? La segunda generación que está conformada por Jessica y por Ander también son personas muy orientadas a la agilidad, a la versatilidad, y eso también creo que ayuda mucho.
Y por otro lado, algo que me encanta también es que tienen una apertura para dar el espacio a los líderes, ¿no? Ellos son muy abiertos a que los expertos en los temas puedan tomar las decisiones. Entonces creo que eso también promueve mucho la apertura para poder hacer o implementar nuevas cosas. Entonces, buenas prácticas, como te decía, tenemos varios proyectos que estamos trabajando a nivel comercial, a nivel de data, a nivel también de experiencia. Hemos creado una mesa de experiencia con quien estamos trabajando ya todo este proceso con el cliente. Y a nivel de recursos humanos, pues tenemos también proyectos dentro del área bastante interesantes. Tenemos proyectos como el tema de sostenibilidad, que los trabaja liderando gestión humana con el área de seguridad y salud ocupacional para todo el tema de lo que son proyectos de medio ambiente, el tema de personas, el tema de impacto social. Estamos trabajando también temas de espacios de creación de nuevas propuestas de mejora con grupos de innovación. Y bueno, también trabajamos muy de cerca con el personal en temas de capacitación y desarrollo de líderes, ¿no? Trabajamos mucho con los mandos medios, que es un tema que sentimos que siempre es importante. Yo siempre digo que ellos son como el engranaje que te permite consolidar mucho la cultura, ¿no? Ellos tienen que ser nuestros aliados y con ellos también trabajamos muchos temas de productividad, muchos temas de desarrollo personal, ¿no? Jesse, ¿y cuál es, o sea, cuando, o sea, uno lo que, de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuánto más o menos es la planilla de Olva? Planilla somos en promedio 700 personas más o menos, incluyendo las corporativas. Nosotros somos Olva, como la central, pero tenemos Olva Bancayo, Olva Trujillo, Olva Huaraz. Tenemos corporativas que están con otras razones sociales, pero son parte del corporativo, que están descentralizados, ¿no? En provincias. Y que también nosotros nos encargamos porque los acompañamos en el lineamiento y también trabajamos con franquicias que también tienen que guardar obviamente la coherencia con el tipo de servicio que damos hacia el cliente externo, ¿no? Qué interesante. Ok, y ahora, entonces, justo es algo que te quería preguntar, porque son 700 además a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para, de cierto modo, homogeneizar la bajada de la comunicación, de la cultura, etcétera? ¿Cuáles son las herramientas en las que se apoyan para hacerlo? Mira, nosotros tenemos un equipo, cuando ingresamos a trabajar acá el tema de cultura, sí hemos comenzado desde las bases, ¿no? Y para poder desplegar todo el proceso de cultura, reestructuramos el área también, ¿no? Trabajamos con el área, tenemos el área administrativa del lado de gestión humana, pero también tenemos el área de experiencia. Entonces, un poco nuestro formato de trabajo cambió. Definimos trabajar por la experiencia del colaborador y fijarnos en todos los puntos de contacto donde él tiene relación para poder implementar mejoras, identificando nuestros puntos de dolor. Y ese mapeo lo hacemos con todos nuestros colaboradores. Y además tenemos una persona que es responsable de toda la operación a nivel de corporativas en provincias. Entonces, con él, con la persona responsable, con él me apalanco mucho para desplegar todas estas buenas prácticas de manera transversal y poder llegar a todo nuestro personal, ¿no? Qué genial, qué genial. Oye, y lo último, quería preguntarte esto porque lo dijiste y se me pasó mucho hacerte hincapié en esto. Cuando ustedes trabajan con AliExpress, creo que tienen en cierto modo ¿es una alianza o es solo parte del proceso de regular de trabajo? Nosotros tenemos varios clientes que son tipo AliExpress, tipo Tienda Mía, por ejemplo, que son empresas, claro, que son empresas que obviamente digitales, que comercian a través del mercado digital y son nuestros clientes. Entonces, con ellos tenemos obviamente nuestros contratos definidos y nosotros le brindamos el servicio de entregas de su paquetería. Entonces, sí, tenemos alianza con ellos y tú sabes que esto es un tema de mucha demanda porque el mercado de compra digital ha crecido un montón. Entonces, sí tenemos por ahí una buena cantidad de entregas que se dan por ese lado y son clientes obviamente relevantes para nosotros. Pero sí, es básicamente temas contractuales, ¿no? Y bueno, ahí estamos también con algunos otros más, también de ese tipo de perfil, que son clientes ya externos que buscan, como te comentaba, empresas que le puedan dar un servicio de forma seria, porque muchos de ellos tienen inclusive los servicios también parte con Serpos, parte con Olva, pero como tú bien comentas, a veces lamentablemente pues los servicios a nivel estatal no son los más óptimos. Entonces, en temas de tiempos, son mucho más rápidos.
Oye, pero una de las cosas que me llama la atención es, claro, si uno se pone a pensar en cómo ha cambiado, ¿no? O sea, cómo se han abierto por completo, ahora sí se siente además que se han abierto por completo las fronteras, que uno puede realmente pedir lo que quiera desde donde quiera, y cosa que antes era impensable, ¿no? Antes era como, ¿quién se va a tal país para que me traiga algo, ¿no? Ahora no. Es cómo ha cambiado el juego por completo, ¿no? Ha democratizado todo el tema del acceso al comercio. O sea, cualquier persona que tiene un celular puede hacer una compra, o sea, ni siquiera necesitas tener nada muy complejo. O sea, con un celular haces selección y haces esa compra y todo llega mucho más rápido, todo es mucho más globalizado, definitivamente. Entonces, sí, pues Pero esto ha movido la aguja por completo en el mercado, ¿no? O sea, me imagino que antes de lo que vivimos ahora, el trabajo de Olva, como de Serpos, como de las otras empresas logísticas, era pequeño, ¿no? Era como, de cierto modo, quiero decirlo así, conservador versus a lo que es ahora. mira, ha movido para bien y para mal. Y te digo por qué. Porque para bien, como tú bien dices, obviamente se ha dinamizado mucho y ha crecido mucho, pero también lo que ha pasado es que han entrado muchas empresas informales, obviamente esa competencia desleal que ya con la cual tienes que competir, o sea, realmente cualquier persona que tiene una movilidad puede dar el servicio ¿no? de entrega. Y es penoso porque no cuidan al personal, obviamente no manejan no tiene los costos laborales que asume una empresa seria y formal como la nuestra, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues, nuevamente, el tema de gobierno no permite que haya un control en ese sentido y pues tiene ¿no? lo que hablábamos hace un rato, ¿no? El tema de informalidad altísima con muchos colaboradores de otras organizaciones que no tienen pagos, beneficios, seguridad, implementos, ¿no? de seguridad para sus cuidados. Entonces son una serie de cosas que a veces terminan golpeando porque no te permiten competir de manera leal, ¿no? Porque obviamente son muchas las diferencias, ¿no? Nosotros tenemos a todo nuestro personal en planilla, con todos los beneficios, cuidamos mucho todo este tipo de derechos, pero también vamos un poquito más allá, inclusive con los beneficios para nuestra gente. Y sí, nos parece penoso que se puedan permitir este tipo de empresas que obviamente pues no cumplen ni con la normativa básica, ¿no? Entonces, sí, por ese lado creo que también se ha agudizado pues este tema, ¿no? Sobre todo en Lima, ¿no? En Lima tú ves motos que también ves por todos lados, entonces no todos son de manera formal. Bueno, oye, Jessy, ha sido encantador conversar contigo. No sé si hay algo que se nos escape. En qué andas ahora? ¿Cuál es el proyecto que te quita el sueño? ¿Cuál es el proyecto dentro de Olva en que estás entretenida? Mira, ahorita estoy entretenida con todo el tema de data. Estoy aprendiendo mucho. Tú sabes que ha sido muy rico este proceso. A mí me encanta porque aprendo un montón sobre todos los nuevos perfiles que están ingresando a la empresa. Tenemos un líder de gobernanza de datos, entonces todas las políticas que se tienen que establecer para los cuidados de la data, cómo jerarquizar los accesos y todos estos temas que son tan interesantes, el tema de ingeniería, infraestructura de la data, cómo organizas, dónde lo tienes, cómo lo guardas, la custodia de la misma, la analítica, y cómo estos KPIs que vas mostrando van generando impacto y cómo educas al colaborador desde la base, porque eso también es importante, ¿no? O sea, el dato se genera en la persona que hace la entrega, porque tiene que hacer el registro adecuado, entonces son detalles que a veces uno dice, bueno, es un tema externo, pero nos involucra a todos, porque mientras haya personas dentro de los procesos, tenemos que generar esa conciencia y la relevancia del impacto que genera en cualquier propuesta de mejora que se dé en la organización. Entonces, ahorita estoy con todo el tema de Core Data, estamos con la mesa de experiencia trabajando todos estos temas que nos parecen relevantes y aprendiendo mucho de estos nuevos temas que están surgiendo porque son perfiles nuevos. Justo en la mañana tuve una entrevista con el ingeniero de data y me contaba un poco su trabajo, qué es lo que hace y todo. Y yo ahí encantada de poder conocer nuevas cosas y creo que en la medida que uno se acerca al negocio, pues puede generar un mejor impacto y aportar de mejor forma. Qué genial. Ha sido realmente emocionante conversar contigo, Jessica. Felicitaciones por todo lo que estás logrando, por esa, ¿sabes qué? Por esa curiosidad que además
sea, cerrando el círculo, es la misma curiosidad que Jessica tiene, que tenía la pequeñita probablemente de Top y Top, a que tienes ahora y que te sigues capacitando y haciendo esto y que en verdad lo vibras. Así que felicitaciones por ello. Jess, solo quería cerrar este episodio con una pregunta puntual, ¿no? Probablemente dentro de algún tiempo, Yari y Marcelo se van a topar con esta entrevista y se van a sentir tan orgullosos y felices de escuchar a su mamá hablando como nos hemos sentido nosotros de tener esta entrevista. Si pudieses dejarles aquí un mensaje escondido a Yari y a Marcelo, ¿qué les dirías? Bueno, les diría primero que los amo, que son la razón de mi vida y que han cambiado mi manera de ver las cosas radicalmente y les podría decir que a futuro siempre estén enfocados en lo que quieren, que respeten mucho sus valores, la forma como se han formado, ¿no? Y que sigan realmente lo que su corazón les indique, ¿no? Que sean felices, que se escuchen a ellos mismos, que creo que eso es importante, ¿no? Para que puedan ellos desarrollarse y defiendan sus creencias y sus valores. Jessica, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, más bien Fabricio, de verdad es que el tiempo ha fluido rapidísimo. Encantada de haber participado y haber conversado contigo. De verdad ha sido un recordaris de todas mis etapas de vida. Me has llevado por todo mi proceso profesional y te agradezco mucho porque de verdad me has traído al presente cosas muy bonitas que han marcado mi carrera profesional. Es la idea de esto. Gracias, Jess. Jessica Quijano y Olva Currier son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Gracias, Jess. Un abrazo. Un abrazo, cuídate, bye. Así terminó mi conversación con Jessica. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.